Era la madrugada del 13 de agosto de 1961, cuando los habitantes de Berlín se levantaron de sus camas y se encontraron con la sorpresa de que su ciudad había sido dividida por un muro. Ya se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros, interrumpiendo de la noche a la mañana el tránsito de vehículos y personas, muchas de las cuales trabajaban en la otra parte de la ciudad y en muchos casos dejando a familiares y amigos separados. En el sector occidental, lugar de ocupación de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, se fundó la República Federal Alemana, y en la zona de ocupación comunista se crearía la República Democrática Alemana. La ciudad de Berlín quedaría dividida, creando 81 puntos de encuentro en la frontera entre ambos territorios. Sin embargo, el tema más dramático al este del muro de Berlín era la vida gris y opresiva que procuraba el totalitarismo, la falta de libertad cotidiana, la persecución sin sentido contra el pueblo, la obsesión maniática del poder controlar cada detalle de la vida de sus sospechosos ciudadanos. Una vez que se levantó el muro en 1961, la vida de Berlín Oriental comenzó a mejorar bajo el sistema comunista. La gente tenía excelentes instalaciones de salud y transporte público gratuito. Disfrutaron de pleno empleo, comida y alquileres. Las fábricas también aumentaron en la década de 1960. Muchos alemanes orientales creían que el comunismo era más justo que el capitalismo de Alemania Occidental y estaban orgullosos de sus logros. Sin embargo, carecían de algunas libertades clave, incluida la libertad de expresión, la capacidad de votar, y no se les permitía abandonar Berlín Oriental y viajar a Occidente. Hay varias expresiones que ilustran esta situación. La primera es el estado policial, marcado por la presencia omnipotente de la Stasi, la policía secreta con más funcionarios en el mundo en proporción a la población, una que hace que la Gestapo parezca pequeña. Pudieron infiltrarse en todas las facetas de la sociedad. De esta manera pretendían tener el control de la vida privada de cada habitante, desde los afectos y amores hasta los estudios y el trabajo, por no mencionar la evidente ausencia de las libertades políticas. Las personas debían de tener mucho cuidado con lo que mencionaban en las calles en oposición al gobierno, pues seguramente un miembro de la Stasi estaría escuchando. Incluso entre familiares se debía de aparentar siempre un gran conformismo con el gobierno, o de lo contrario podría ser delatado e ir a prisión. Esto creó una atmósfera de miedo, desconfianza y paranoia. Las buenas guarderías y la educación preescolar son las supuestas joyas de la RDA. Había muchas más madres trabajadoras en Alemania Oriental que en la República Federal, y había lugares de guardería gratuitos para cada uno de sus hijos. Además, los padres recibían 1000 marcos orientales por niño al nacer, y los niños recibían desayuno y almuerzo gratis en las guarderías. Las guarderías estatales y financiadas, con la excepción de unos pocos jardines de infancia administrados por la iglesia, fueron la ubicación de la primera fase de adoctrinamiento ideológico del Estado. Una de las canciones para niños aprobadas, por ejemplo, era Quiero ser un Volkspolizist, policía popular de la RDA, y los niños en edad escolar tenían que hacer dibujos de Grenzsoldaten, los guardias fronterizos. Las guarderías eran rígidas, autoritarias y sin inspiración, programadas para fomentar el pensamiento grupal y no la creatividad. El reciclaje era un negocio vital en la RDA, y no principalmente por razones ambientales. El Estado carecía de materias primas y dependía del reciclaje para cubrir esa falencia. Los niños debían recoger botellas, chatarra o papel, libros, gafas, películas para cámaras, papel de aluminio y más, y recibían un pago por ello. Los fanáticos de este antiguo sistema dicen que todos participaban y que estaba mucho mejor organizado que el modelo de Alemania Occidental, y que esa fue una buena manera de hacer un nuevo uso de las cosas viejas. Crearon un sentimiento de comunidad y brindaron a los niños la oportunidad de ganar algo de dinero. Los bancos de leche materna. Las mujeres lactantes en la RDA podrían donar leche para las madres que no podrían producirla por sí mismas porque los bebés nacían prematuramente o las madres estaban enfermas. Había una estación de leche materna en cada municipio que recogía la leche extraída y pagaba a las familias por ella. 1989 fue un año récord. Las madres de la RDA donaron 200.000 litros de leche. Alemania Occidental no tenía nada comparable.
Por supuesto, nada podría ser más saludable para un bebé que la leche materna, pero solo si las condiciones son completamente higiénicas y la leche donada no tiene enfermedades como la hepatitis y el VIH. Aparentemente, esto no era tan fácil de evaluar. Sin embargo, ahora hay 15 bancos de leche materna en la Alemania unificada. En Francia y Escandinavia se han estado utilizando bancos de leche durante décadas. La propaganda es quizás la herramienta más poderosa que los humanos han creado, y la República Democrática Alemana la ejerció con poder. Tenían establecido un vasto sistema de propaganda que promovía una forma de vida socialista pacífica. Se fabricaban desde vajillas de porcelana conmemorando acontecimientos como la Revolución Rusa y símbolos patrios de la RDA. La disparidad entre Alemania Oriental y Occidental a menudo se puede ver a través del consumo de los hogares. El este sufrió económicamente y cuando ciertas tecnologías se volvieron comunes en el oeste, el este no pudo alcanzar el mismo estado de comodidad. Solo el 9% de todos los hogares tenían teléfono, en comparación con el 98% de los hogares en el oeste. De alguna manera, el 94% de los hogares occidentales también tenían un televisor a color, en comparación con el 52% de los hogares de la Alemania Oriental. En la RDA existía un sistema de educación pública unificado socialista, en el todos los niños de la ciudad y el campo tenían las mismas posibilidades para el estudio. Las instituciones del sistema educativo eran estatales, laicas y gratuitas. En el octavo grado se organizaban reuniones preparatorias de la Jugendweihe, iniciación cívico-socialista. Esta consistía en un acto solemne de incorporación de los jóvenes a la comunidad de los adultos. Los jóvenes se comprometían públicamente ante sus padres, maestros, amigos y conocidos su adhesión a la patria socialista. La Jugendweihe ayudaba a preparar a los jóvenes para la vida en la sociedad socialista. En este acto cívico tan importante participaban anualmente más del 90% de los escolares del octavo grado. Todos los niños fueron parte de los pioneros. Los grados de 1 a 4 eran pioneros azules, de 5 a 7 eran pioneros rojos y los grados de octavo a 10 se graduaban de la Juventud Alemana Libre. Cada 7 de octubre, los pioneros se unirían al desfile para conmemorar el nacimiento de la RDA. Se vestían con sus trajes de pionero, agitaban banderas y flores y victoreaban. El aprendizaje de un oficio era parte del sistema socialista unificado de educación. Gracias a la planificación económica socialista, los aprendices tendrían unos 300 oficios a su disposición. Teóricamente, cada cual escogía uno de esos oficios, aunque en la práctica, semejante posibilidad se veía restringida por las necesidades macroeconómicas y por factores de índole local. Como forma de lograr que la elección de un oficio implicara una coincidencia entre las preferencias e intereses personales, además de las exigencias de la sociedad, existía un amplio sistema de orientación vocacional, entre el que se cuentan más de 200 centros en las grandes ciudades y gabinetes en las empresas. Naturalmente, las películas que promovían las ideologías capitalistas no podían exhibirse en la República Democrática Alemana. Esto llevó a que se prohibieran películas como Gris. La música estaba muy censurada en Alemania Oriental, ya que las autoridades revisaban cuidadosamente las letras para detectar cualquier indicio de disidencia y prohibirían una banda si encontraban alguna. Las bandas también solo podían cantar en alemán. Muchos jóvenes comenzaron a aclamar por bandas del extranjero y se desarrolló un mercado negro de copias de la música de los artistas occidentales. Pese a la división de concreto, estas no detenían a las ondas de radio de Occidente, que eran captadas en muchos sintonizadores del lado oriental. Muchos jóvenes alemanes del este se mantuvieron pegados a sus radios tratando de encontrar los últimos éxitos que transmitían las estaciones occidentales, y la Stasi hizo lo que pudo para pararlo. Había 2 estaciones de televisión estatales a nivel nacional. Después, estos se fusionaron gradualmente en las estructuras del sistema de transmisión pública de la República Federal. Sin embargo, en la década de 1980, las autoridades se resignaron en gran medida a la presencia de transmisiones occidentales e incluso toleraron la existencia de antenas comunitarias y sistemas de cable que transportaban canales de FF y occidentales.
En enero de 1963, Carl Mewis, presidente de la Comisión Estatal de Planificación, era destituido de su cargo. En ese año se puso en funcionamiento un nuevo sistema económico. Sin olvidar la planificación estatal, se dio más capacidad de autonomía a las industrias y se promovió incentivos al trabajo para mejorar la productividad. En 1967, con una mejor producción, una alta productividad y gracias al sistema educativo de la RDA, formando a técnicos y profesionales, se llegaron a mejoras importantes en el nivel de vida. La RDA era en esos momentos la segunda potencia industrial de los países socialistas y la quinta de toda Europa. En la década del 60, la mujer se incorporó plenamente a la economía del país bajo la teoría socialista de la emancipación. Es por eso que en la RDA desde hace tiempo estuvieron vinculadas laboralmente el 90% de las mujeres en edad de trabajar. Prácticamente toda joven que egresaba de la escuela aprendía un oficio o pasaba a cursar estudios superiores. El trabajo como derecho constitucional era obligatorio, por lo que el desempleo era muy bajo. La garantía política social en la RDA constitucional de un empleo seguro incluía una protección general contra el despido. Ello significaba que ningún jefe de empresa estaba autorizado a despedir a un trabajador a menos de que éste violara en la forma más flagrante la disciplina laboral, y aún así la empresa debía ayudarle a conseguir un nuevo empleo. La economía mostró síntomas de estancamiento en la segunda mitad de los 70. La RDA entró en los 80 con una balanza de pagos desajustada debido al aumento del precio de las materias primas y de las fuentes energéticas. Productos como el pan eran muy asequibles, pero cada vez que se necesitaba comprar algo producido fuera del telón de acero a precios reales, los costes eran increíblemente altos. La selección en las tiendas era muy pobre. Cada vez que un comerciante recibía un lote de productos deseables, las colas para adquirirlos se formaban de inmediato. Si al caminar por las calles veías una cola en una tienda, instintivamente te unías a ella suponiendo que algo bueno había llegado a los anaqueles. Debido a la dificultad de obtener productos occidentales en Alemania del Este, se desarrolló una alternativa a la Coca-Cola llamada Vita Cola y se vendió en toda la región. Una vez que cayó el muro, su cuota de mercado se desplomó, pero en el estado de Turingia, donde se desarrolló, sigue siendo la cola favorita de la gente. Si querías comprar un auto, muy probablemente el omnipresente Trabant, tenías que esperar años, hasta 10 o 12 años. Por lo tanto, las personas que cumplían 16 años lo ordenaban para poder conducirlo finalizando sus 20s.